La hora de encender la mecha, río y lloro por lo que ya fue. Tiro bronca y ando en positivo hoy. No, bloque de like a las 10. En mi vida creí que iba a decir esto. ¡Ay, qué bien! Bueno, el tercero. ¿Cómo te sentís? ¿Bien? Bien, es raro, pero sí está bueno. ¿Viste? No, no muy bien. Es difícil abrir un bloque. Sí, no es tan fácil como parece. No, ¿viste? Es complicado. Pero al menos no me mandé ninguna macana. No. Por ahora. Por ahora, no cantemos victoria. Bueno, hace una semana, se estaba contando, nosotros arrancamos nuestra columna de ciencias. Ajá. ¿Sí? Ya han llegado amigos, si se puede decir. Sí. Nuevos amigos de Estamos Laica. muy acompañados. Sí, nuevos amigos de Laica a las 10 y ha llegado nuestro científico, nuestro investigador preferido, que no se nos pongan celosos los demás. Estamos hablando de Bernardo González Riga, investigador del CONICET, director del Laboratorio y Museo de Dinosaurios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Bienvenido, Bernardo. Hola, gracias. ¿Cómo están, chicos? Bien, todo bien. Nos has traído como un montón de ejemplares. Algo que son réplicas. Un poco de todo. Después iremos trayendo algunas otras cosas más y quizás si podemos y tenemos la autorización, alguna pieza original. Bien. Opa, ¿escuchaste, no? Sí, no, igual da con esto. Se me puso Muy la- buen inicio. Sí, se me puso la piel de gallina. Bernardo, estuviste en Brasil. Te fuiste de viaje, te llamaron. ¿Qué fuiste a Sí. hacer a Brasil? Bueno, cuando uno piensa en Brasil, a veces piensa que uno fue a las playas, ¿no? Sí. Y está con una caipirinha sentado. No, en realidad fui a Minas Gerais, que está en el centro de Brasil, a la ciudad de Uberlândia. Ahí se hacía el Congreso Brasilero de Paleontología. Ajá. Sí. Entonces participaban alrededor de 500 paleontólogos de distintos países y bueno, a mí me habían invitado e incluso me pagaron todo para que fuera y diera una conferencia sobre dinosaurios. Ajá. Éramos dos los argentinos en todo ese grupo de paleontólogos. Claro, más de 500 personas asistieron al congreso y 2 argentinos, vos y ¿quién más? Bueno, Cecilia Araníbar de Buenos Aires, que trabaja con el estudio de los fósiles en la Antártida. Ujú. Bien, re lindo estudio. ¿Y de qué se trató un poco la charla que diste? ¿Qué recibimiento tuviste también de los brasileros? Bueno, mira, muy bien, yo había estado hace 3 años con motivo de una excavación de un dinosaurio y bueno, siempre ha sido una alegría ir para allá porque uno trabaja codo a codo con un colega paleontólogo que es el director del laboratorio de paleontología de esa universidad, que es Douglas Reef. Ajá. En este momento está viajando a la Antártida. Sí. Bien. Y él es especialista en cocodrilos. Ujú. Pero durante estos años hizo algunas excavaciones y encontró algunos huesos de dinosaurios. Entonces me convocó a mí, como especialista en dinosaurios, para participar de esa investigación. Ajá. Claro. Pero antes teníamos el congreso que él estaba organizando de paleontología con un montón de gente, así que bueno, di esa conferencia, bueno, que gustó mucho, llamó mucho la atención, centrada en los colosos, es decir, los dinosaurios más grandes que han existido, que justamente los tenemos registrados aquí en Patagonia. Ajá. Bien, bien. Y uno de ellos es Noto Colossus, que es de Mendoza. ¿Son los mismos que descubrían, por ejemplo, por Neuquén, por esa zona o no? Bueno, en Neuquén se han encontrado y en el Patagonia Sur. Estamos hablando de Argentinosaurus, Claro, de esos Neuquén, mismos, sí, sí. y después de Patagonia más al sur, Patacotitan y Puertasaurus. Ah, bien, Esos bien. 4 son los 4 titanes dentro de los dinosaurios. Bien, y ahora, en la región, en Minas Gerais, han encontrado otro de la misma familia. Claro, justo se hizo un viaje dentro del Congreso con estudiantes, tesistas y con algunos investigadores de otros países y recorrimos distintos lugares y cuando fuimos al sitio donde se habían excavado dinosaurios encontramos algunos huesos, incluso una vértebra in situ en el lugar de la excavación, digamos, en el lugar donde habían salido otras piezas. Sí, ahí estamos viendo imágenes de la excavación, ¿puede ser? ¿Vos nos ilustrás y nos decís qué estamos viendo? Sí, esa foto fue hace 2 o 3 años, cuando el equipo de Douglas Reef excava y saca las piezas más grandes. Las piezas aparecen justo en lo que sería el talud de una autopista. Allí es muy vegetado en Brasil, entonces solamente cuando pasa una autopista uno puede ver las rocas. Y esas rocas son del Cretácico, de época de los dinosaurios. Mira. Y esa otra foto que está viendo ahí, estoy con Octavio Matus, que es un paleontólogo de Portugal. Entonces Douglas me convocó a mí y también invitó a Octavio
para que analizáramos estos materiales. Justo se dio que encontramos una pieza fósil en el lugar, ahí estábamos justo frente a una vértebra dorsal de un dinosaurio en el momento que la descubrimos. Entonces estábamos discutiendo, analizando cómo extraerla, ponerle capa de yeso, etc. Y a todo esto, ¿cómo te das cuenta cuando la especie es nueva? O sea, ¿cuáles son los estudios que van haciendo? Bueno, eso viene después, ¿no? En el momento uno puede identificar la pieza, uno puede saber, por ejemplo, que si es una vértebra, si es un cráneo, si es un isquion, porque uno tiene en la cabeza toda la anatomía del esqueleto de los dinosaurios. Claro. Sí. Ahora bien, uno después, el trabajo de descubrimiento de una especie nueva es en el laboratorio. Es decir, el hallazgo del fósil es en el campo, Claro. y el descubrimiento es un trabajo intelectual que puede llevar incluso años, Claro. ¿no? Claro. Y el dinosaurio que descubrieron en Minas Gerais es el que estamos viendo. ¿Qué características tiene? Bueno, el que están viendo justamente es Notocolossus, que es más grande, Bien. este es más pequeño, pero Sí. todos tienen esta característica. Son los saurópodos que ustedes van a ver que tienen cuello largo. Sí, que es el que nos trajiste. Sí, este es un brachiosauro, pero a modelo de didáctico sirve, digamos, cabeza pequeña y cuello y cola largas, ¿no? Y las patas, las extremidades robustas, como parecía a la de los elefantes. Sí. Bien. Sí, sí. Y una particularidad de todos estos dinosaurios es el cráneo. Por ejemplo, en los Camarasaurus, aquí tenemos una reproducción. Tenemos aquí, esta es la órbita, aquí donde va el ojo, digamos, del dinosaurio, y estas son las narinas, es decir, las fosas nasales, que se retraen y se van hacia atrás. En estos dinosaurios el cráneo era bastante corto, ¿no? Y las fosas nasales arriba. En cambio, ya en los titanosaurios, que son los dinosaurios más abundantes y más grandes que se conocen en el mundo, Sí. y donde América del Sur es un lugar privilegiado por la cantidad de hallazgos. Aquí vemos que el cráneo es un poquito distinto. Sí. La órbita, si bien está aquí atrás, las narinas también están retraídas, pero el hocico es más largo, Claro. ¿no? Justamente esta es una reproducción de Tapuisaurus, que es un cráneo que se encontró también en Brasil, ¿no? Acá en Argentina también hemos encontrado algunos cráneos. Nosotros tenemos un cráneo en estudio, se han encontrado también otros en el norte de Patagonia y en el sur de Patagonia, Sarmientosaurus, un cráneo bastante importante. Yo te iba a preguntar, ¿son muy diferentes entre sí las especies que encontraron en Brasil respecto a Argentina o hay muchos parecidos? Bueno, hay diferencias, sí. La especie de Brasil es pequeña para ser dinosaurio. ¿Bien? Nosotros en el laboratorio justamente hay una fotografía ahí de registro para mostrar. Uno lo que pone es todas las piezas que se han ido recuperando. Bien, ahí estamos viendo, Y- podemos ver las imágenes. Y empezamos a comparar esas especies, porque queremos saber, por ejemplo, si hay un espécimen o dos, es decir, si hay un adulto y un juvenil. Hay algunas vértebras cervicales que son más o menos de este largo, o sea que es un animal pequeño para ser sauropo, ¿no? Claro. Porque los sauropos suelen ser más grandes. Es decir, estaría hablando de un animal que tendría unos 13 metros de largo, 15 metros. ¿Bien? Pero para ser dinosaurios sauropos eso es pequeño, porque el Notocolossus tendría unos 35 metros. Es decir, 3 veces más, 4 Claro, veces más. sí, sí. Ahora, es muy interesante porque ese dinosaurio, esa especie encontrada en Brasil, es de los últimos tiempos del Cretácico. Y a fines del Cretácico, estos animales empiezan aparentemente a reducir su tamaño. Y estamos analizando cuáles son las variables. Sabemos que en esa época aumenta el nivel del mar. Sí. Y al aumentar el nivel del mar, hay partes de América del Sur que quedan inundadas, lo cual imposibilita que estos animales puedan circular libremente, Claro, sino terreno solamente por para- algunos corredores terrestres, vamos a decir así, entre cuencas que estaban inundadas por mares epicontinentales, es decir, que estaban sobre los continentes. Mirá. Entonces, al verse reducidas las superficies emergidas, había menos vegetación. Claro. No sabemos si esa fue una de las causas, pero probablemente puede haber tenido algo que ver, pero en general los tamaños tienden a reducir dentro de este grupo. Y eso es justamente un tema de investigación Claro. que estamos por comenzar ahora. Bien. Y todas estas características de las que vos decís al final del Cretácico, ¿también pueden colaborar con la migración? ¿Se puede hablar de migración? Sí, justamente el dinosaurio que encontramos en Brasil
tiene algunas características similares a algunos hallados acá en Argentina. Es decir, es parecido, las vértebras dorsales son bastante parecidas a Neuquensaurus, de la provincia de Neuquén, y a Saltasaurus, de la provincia de Salta. Ajá, mira. Es un grupo que nosotros le llamamos saltasaurinos, Sí. y que son los más derivados dentro, sí, los más avanzados, más derivados dentro de los titanosaurios. Ajá. Eran dinosaurios más bien pequeños, robustos, y algunos de ellos tenían placas óseas en las espaldas, es decir, aquí, ¿cierto?, en lo que sería Claro. la espalda y la Claro, cola sí, del sí. dinosaurio. Bien. ¿Eran especies propias entonces de esta zona a nivel mundial o también estaban en otros lados? Se han registrado en todo el mundo, Ah, bien. pero el 50% de las especies se han encontrado en América del Sur, y de eso la mayoría en Argentina. Bien. ¿No? Lo interesante, me preguntabas de cómo sabemos si es una especie nueva. Sí. Uno en el laboratorio empieza a comparar y a determinar cuáles son las características que pueden ser novedosas, Bien. que Perfecto. sean distintivas de esa especie, que nosotros llamamos autapomorfías. Claro. Entonces nos pusimos a describir con Douglas y con su equipo y con Otávio Matheus de Portugal. Empezamos a describir cada una de las vértebras y empezamos a descubrir ciertas características como la presencia de láminas, foramen, etcétera, que eran distintas a todos los otros que se conocen. Bien. Entonces ahí uno dice, sí, es una especie nueva. Claro. Me imagino una experiencia hermosa para vos, ir a Brasil, descubrir esta especie nueva, darte cuenta en el laboratorio que es una especie nueva de la que estamos hablando. Contanos, bueno, un poco cómo es esa experiencia, cómo te sentiste. Bueno, me sentí bien, justamente Realizado. emocionado, sí, porque cada vez que uno descubre una especie nueva, confirma su vocación. Nuestra vocación como paleontólogos es descubrir mundos perdidos. Sí. Y esos mundos perdidos uno los rescata y les da vida, ¿no? Entonces uno reconstruye esos mundos, en realidad los libera de las rocas, ¿no? Entonces descubrir una especie nueva siempre es una emoción. Y más cuando uno se da cuenta de que también, compartiendo con los estudiantes y tesistas jovencitos que se están formando, uno ve la cara de felicidad de los chicos. Sí. Entonces, Sí, claro, obvio. y uno puede compartir, reírse, y bueno, para ellos, bueno, yo les colaboré para enseñarles a hacer yeso y proteger las piezas, y entonces, bueno, fue un momento así muy emotivo. Claro, sí, me imagino. Además, para los chicos que están aprendiendo, obvio. que se quieren dedicar a eso, como dice Bernardo, reafirma tu vocación, y también fuiste reconocido por la Honorable Cámara de Senadores. Lo voy a leer, la De la distinción provincia. de la provincia, sí. Lo voy a leer. La distinción se otorgó por su trayectoria de 25 años al servicio de la investigación científica, educación, extensión social y protección de restos fósiles de dinosaurios y sus yacimientos, como bienes culturales de la provincia de Mendoza y de la Nación Argentina. Tremenda distinción. ¿Qué se siente? Sí, bueno, eso en realidad da para otro bloque completo, para otra oportunidad, pero yo puedo adelantar que fue una experiencia, bueno, muy gratificante. No esperábamos por ahí ese contacto tan directo con los diputados y con los senadores, ¿no? Pero ellos vieron las noticias, nos llamaron por teléfono, tuvieron la inquietud de hacer esta distinción, y la verdad que es muy interesante, porque la distinción se hizo el acto en la universidad, Sí. y entonces le dimos la oportunidad también de visitar el laboratorio del Museo de Dinosaurios, Claro, conocieron, sí. explicarle qué es lo que estamos haciendo, cuáles son nuestros proyectos, contagiar ese entusiasmo. Participaron también autoridades del CONICET, del CCT, directores de otros institutos, el vicerrector, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, el doctor Sioco, y después todos también participaron y hablaron. Y entonces lo más interesante que dejamos así un poco en el aire fue, son 25 años de trayectoria donde uno ha descubierto más de 10 especies de dinosaurios. Sí. Y también uno ha protegido áreas naturales, ha gestionado eso para que se creen áreas naturales. Yo he estado involucrado en 2 áreas naturales, y estamos creando el Museo de Dinosaurios, ¿no?
Pero más que eso, Sí. hay algo más importante, que es formar un equipo de investigación que tenga valores solidarios, cooperativos, que no sea individualista, sino que sea todo lo contrario, que esté abierto a la sociedad, que tenga ese espíritu sin marcar las jerarquías que a veces hay en la ciencia y en la universidad. Entonces, para mí, el logro más importante personal y lo que yo me siento más orgulloso que todas las otras cosas es formar ese equipo que vamos a ir trayéndolo aquí al programa para que ustedes lo conozcan. Justo ahora están en un curso de posgrado en otra provincia. Porque eso marca la diferencia. Cuando nosotros tenemos un equipo de investigación que sigue esos parámetros humanitarios y de solidaridad, eso a nosotros nos permite hacer un proyecto, una utopía que se desarrolle en el tiempo. Ya sabemos que el Museo de Dinosaurios está asegurado para siempre porque va a ir creciendo como un motor que se va transformando. Bernardo, muchísimas gracias por venir y bueno, esperamos tener muy pronto a todo tu equipo aquí en Laica a las 10 que se van turnando para que se den una vuelta por el programa. Muchísimas gracias, Bernardo, y felicitaciones por la distinción. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Siempre un gusto estar con ustedes. Bueno, nosotros nos vamos a un pequeño corte, nos queda mucho más aquí en Laica a las 10, ya regresamos.